Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el capítulo editando el timeline y ha llegado el momento de ver cómo ir ordenando de cierta manera la línea de tiempo cuando el proyecto se vuelve más complejo o simplemente una operación de agrupamiento de clips que se utiliza mucho para las partes que se repiten en nuestros diferentes vídeos o píldoras formativas. Me explico. El conjunto de tutoriales que habéis visto de este proyecto, hay dos componentes que se repiten constantemente en cada uno de los vídeos montados, que son la entradilla o la intro y el corte final. La entradilla realmente está constituida por dos pistas en el timeline, que son el logotipo o el motion graphic, la revelación de la pequeña animación que hay del logo de la universidad, del pensador, seguida de una serie de artificios, de movimientos de colores en la pantalla para mostrar el nombre del capítulo, el autor y la sección, ¿no? Entonces, en esa misma línea, los otros vídeos también, o sea, todos los vídeos también tienen la parte final que sigue siendo el motion de animación del logo de la universidad. Así como la parte final del vídeo es una simple pista y por tanto al ser una no necesita agrupamiento, a la hora de que detectéis determinados elementos que se van a repetir o por lo que sea los queréis agrupar para que vuestro editor esté más limpio y se vea menos contenido y sea más fácil trabajar, podemos acudir precisamente a el concepto que aborda esta píldora, es decir, la creación de grupos, agrupando diferentes clips. Y para eso simplemente nos vamos a centrar, voy a hacer un pequeño zoom y nos vamos a centrar en la parte inicial del proyecto, es decir, esta. En la pista 4, si os fijáis, la visualización de la misma es ligeramente diferente a las demás, en las que vemos siempre pues algún tipo de miniatura o símbolo para explicar un poquito lo que es y después el nombre y a lo mejor pues una pista de audio, ¿no? Un patrón de audio, lo que sea. Sin embargo, en esta lo que vemos es un símbolo de más y eso es indicativo de que esta pista realmente está constituida por varias, es decir, aquí hay más de una pista. ¿Por qué? Porque se ha establecido un grupo. Si nos vamos a apretar el botoncito más, se va a desplegar y nos va a dejar ver las diferentes pistas que están agrupadas, que en este caso son dos que tienen un poco de truco y ahora vamos a seguir viendo. Es decir, tenemos la rotulación bloque 01 de Nova Pro, ¿vale? Pero realmente nos está diciendo que tenemos dos elementos multimedia. Esos dos elementos multimedia son el vídeo de la cortinilla, que ya hemos comentado, que es la animación que hay del pensador con las letras de la universidad, y después tenemos la intro propiamente dicha. Tenemos un capítulo dedicado a explicar las intros y demás, pero esa intro a su vez, y siguiendo un poco la filosofía de este proyecto, pues utilizo una de las que vienen en la librería de Camtasia, y a su vez esa intro tiene más pistas agrupadas. Si nosotros volvemos a darle al más, nos va a desplegar rápidamente, voy a ampliar esto un poquito, nos va a desplegar las diferentes pistas que tiene para dar forma a esa animación de intro. Por lo tanto, en total, en el primer grupo tenemos dos bloques, que serían la cortinilla y la intro, y a su vez la intro tiene otras tres capas. Entonces esto, si no agrupásemos los elementos, veríamos que a medida que vamos haciendo píldoras cada vez más complejas, con más artificios, con más cortinillas, transiciones, animaciones y demás, veríamos una línea de tiempo saturada, llena de cosas que lo que hacen es dar un aspecto más complejo, y si los proyectos los cogemos separados en el tiempo, pues podemos hacernos un pequeño lío con tantas pistas si no tenemos prácticas. Entonces lo ideal es agruparlas por naturaleza, por tipología de cosas que hacen, como está hecha en este proyecto. Es decir, las diferentes píldoras que yo voy montando cambian, digamos que en la parte intermedia, pero el inicio y el fin son siempre iguales, con la única salvedad de que en la intro yo modifico el texto para poner cómo se denomina la píldora actual. Por lo tanto, ahora solo cabe explicaros cómo se realizan las agrupaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros bajamos, no os preocupéis si ya estáis pensando en plan de, bueno, y estas diferentes pistas, cómo se modifican o cómo él hace para cambiar estos textos. Eso lo vemos en vídeos que están enfocados directamente a explicar las intros y la personalización de los elementos de las librerías, ¿vale? Ahora vamos simplemente a aprender a agrupar diferentes pistas.
picamos fuera de la selección que habíamos visto del grupo para que se vuelva a colapsar y no nos moleste, y veamos cómo agrupar. La agrupación se puede hacer por atajo de teclado o con el menú flotante. Es decir, si yo por algún motivo quisiera, voy a reducir un poquito la línea de tiempo para que veamos todo el proyecto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, a golpe de vista podemos ver el proyecto al completo. E imaginad que por lo que fuese yo quisiera agrupar todos los efectos que tengo en este tutorial. Es decir, el efecto de pixelado de la parte inferior de la barra de Windows y a su vez pues los efectos que tengo de atajos de teclado para que se vea lo que se está apretando. Bien, pues yo quiero colapsar esas pistas de efectos. Lo que puedo hacer es hacer una selección múltiple de esos efectos y una vez los tengo todos seleccionados, secundario del ratón, y me voy a agrupar elementos. El atajo de teclado es Control G. Para desagrupar apretaría Control U. Bueno, pues vamos a crear el primer grupo y veamos cómo se comporta Camtasia al hacerlo. Apretamos Control G y tenemos ya la pista agrupada. Ya nos pone el símbolo más para poder ver los elementos que la integran y nos hace un resumen diciendo que hay bueno, lo denomina como grupo 3 y te indica dentro cuántos elementos existen en la agrupación, que en este caso son 8. Veamos por qué cuenta 8. No cuenta pistas, cuenta elementos. Por lo tanto, yo vengo al más y vamos a comprobar si realmente hay 8. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos en las dos pistas que agrupé. Ahora bien, al agrupar, ¿cómo puedo acceder a las propiedades para hacer modificaciones sobre cada una de ellas sin tener que romper la agrupación? Pues nada más simple que desplegar el grupo y clicar sobre cada una de las pistas, perdón, de los elementos dentro de las pistas. Eso es lo que hace es que en el menú de propiedades, que ya lo hemos visto, pues nos aparezcan los elementos configurables de cada uno de los elementos que tenemos seleccionados. Es decir, fijaros que el efecto de pixelación, si lo aprieto, pues tiene pues una serie de parámetros básicos y una parte de anotaciones, ¿no? Después podría ir pulsando los diferentes efectos y ver cómo, por ejemplo, para escribir los atajos de teclado pues tengo también sus características. Por lo tanto, el hecho de agrupar simplemente nos ayuda visualmente a tenerlo todo mucho más ordenado, pero seguimos teniendo la misma potencia de poder modificar y adaptar cualquier cosa que tengamos en los grupos. Espero que os haya quedado claro. Las agrupaciones lo único que van a hacer es mantener limpia y ordenada nuestra zona de trabajo. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo.